Despite removing himself from society, Faustino's lifestyle began to change when civilization started catching up with him. Just 2 years ago, the government found out he had guns on his property, and they cut a deal with him in which he would exchange them for solar panels, which he doesn't really use. That was only the first in a series of changes that would lead him to modify his lifestyle. Esto hace como 2 años por ahí que lo instalaron ahí. ¿Vino la policía? Sí, vino a buscar las armas. Me las quitaron pues. Y no le entregaron, ni a mí no me hicieron nada tampoco. Y ahora tengo. Pero ahora ya no se le entregó a nadie. Antes pasaban meses que no hablaba con nadie, hasta 1 año sin ver, ¿sí? Pero las visitas están más a menudo ahora, con la lancha. La lancha pasa siempre, a cada 10 días pasa ahora. Desde que ya empezaron a ver esas lanchas ya cambió también. Ahora está claro, está mejor que antes. Uno se consigue todo lo que uno necesita, se compra acá en Chile. Y antes no, antes además de que tras mano que ir, había que ir a comprar en la Argentina. Bueno, hay todo lo que es víveres para comer, cosas para comer hay. Después hay carne, todo lo que tenía ahora para comer. Ahí tengo las motosierras. En invierno hay que comprar, igual yo siempre estoy comprando papas. Ahí por ahí tengo cebolla, ajos. Mando la lista, doy plata y una lista de cosas y me la traen con la lancha. Pucha, yo acá tengo víveres, algunas cosas chicas podría mandar a comprar, pero hay víveres para todo el verano casi. Harina en primer lugar, hay más, azúcar. Y todas estas cajas están llenas de víveres, todas esas. Todas llenas de víveres, ¿eh? Grasa, ahí está. Se me terminó el charqui y ahora va a tener que después carnear un vacuno. Yo siempre hago de vacuno. Ahí andan moscas esas mierdas. ¿Eso era una lancha? Una lancha. ¿Y de dónde la trajo? La traje allá de Puerto Aysén para afuera, allá yendo por allá. La traje de la lancha, fui a buscar afuera de Puerto Aysén, allá por el lado de Puerto Aguirre. Y la cortó en la mitad. Y después la traje acá, y cuando ya no sirvió la lancha, entonces la lancha la desarmé y traje toda la madera de esta, la puse acá. Y esta la traje con caballo, entera la saqué. Y lo abrí por ahí el cerco y por ahí lo traje y la puse acá. Y esos vidrios son vidrios de barco, y estos vidrios, tremendos vidrios, ¿no? Mire. Perhaps the biggest change that has affected Faustino is the unlikely friendship with an outsider whom he's given permission to live on his land. Este era donde estuvo primero Lancaster cuando vinieron acá, ahí. Bueno, un hombre que quiere entrar a trabajar y seguir trabajando acá, porque ya tiene sus animales. Y yo, a don Marco, yo tengo un documento hecho para que tenga permiso para trabajar acá y traer sus animales también. Bueno, yo soy Marcos Lancaster y estamos en el campo de don Faustino Barrientos. ¿Cuántos años llevo acá? ¿Cuánto te dijo? 40 y tantos años. Y yo recién hace 10 meses que estoy con él. Ha estado toda su vida solo. Lo conocí hace un par de años cuando yo vine a trabajar acá. Vinimos con otros amigos a hacer un refugio que está ahí justo en el lago frente a su casa. Vinimos a hablar con él, yo y mi señora, y le comentamos que queríamos salirnos del campo donde estamos porque no era una parte buena para vivir, un campo más bien malo. Y decidimos hablar con don Faustino para ver si nos podía vender su campo algún día y trasladarlos acá con nuestros animales y a su vez ayudarlo a él. Bueno, cuando yo lo conocí, descubrí que era todo lo contrario a lo que se comentaba de él. Una persona, porque es sociable, le gusta conversar, a mí me ha contado toda su historia. Yo cuido mis animales y de paso me encargo de los animales de él igual. Sí, está más tranquilo, porque ya no está solo. Porque yo estoy siempre viéndolo todos los días.
como una compañía que tiene ahora. We're shearing the sheep and then we're gonna kill it because we're going on an expedition tomorrow to the Green Lake and we need to take food. So we're taking this guy. Ahí no, si todavía falta bastante. Ay. Así, mira. I've never seen this before. And apparently it's like not quick. It takes like 2 minutes after they slit its throat. Ya dije, te come ahí. It's like bones are coming off, skin is coming off. Try lunch for tomorrow. ¿Sería posible vivir acá afuera sin ganado y sin ovejas? Acá no. Acá tiene que estar uno atenido al ganado, que es el único recurso que tiene para poder vivir. ¿Cómo iba a vivir una persona que se venga a meter en un campo y sin tener nada? Yo tuve que traer todo esto, que lo que más me hacía falta para vivir son los animales. Pero el asunto es de que hoy día digan que cómo va a vivir uno sin tener animales, no, es difícil. ¿Sí? Y acá siempre va a ser así, que las personas tienen que vivir son de la ganadería. La ganadería es la que vive, porque de otros recursos no tiene. Acá no es agrícola, los campos no son para eso. Es el sistema de carnear y sacar ¿Quién le enseñó a usted este sistema? No, uno aprende solo en el campo. La misma vida donde uno vive le va enseñando a carnear un capón, un vacuno, despostarlo. ¿Y eso no lo vamos a llevar mañana? Ay, sí. No se gasta nada. No, sí. No se gasta. O sea, si quiere deja algo para darle a un perrito, a un gato, pero si no, se lo come todo. Watching Faustino kill the sheep and the casual nature of the act reinforced the modes of survival of this land. There was absolutely nothing for us to eat at the Green Lake, which was a special place for him that he hadn't returned to for many years. ¿Cuánto tiempo nos demoraremos llegar a la laguna? Vamos a ver si lo podemos hacer en unas 6 horas. 今回の映像いかがでしたか？続きものの動画に関してはタイトルの後ろに3の1、4の3などそういった数字が入っているのできっちり最後まで忘れずに見ていってください。